Bienvenidos jóvenes, espero que ya no se trabe la computadora. Buenos días, vamos a ver en esta sesión el tema de la paternidad y previo a este momento me hicieron dos preguntas súper importantes. La primera que me hizo Kevin hacía referencia a si la paternidad es lo mismo que la filiación. No, decirle primero que no es lo mismo, pero sí hay una relación. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que depende del punto de vista donde se esté analizando, va a ser paternidad o va a ser filiación. No sé si recuerden ese tema cuando veíamos un poquito del parentesco, pues a quién le correspondía una u otra situación, que ya lo habíamos por ahí comentado, ¿no? En esta parte del tema del parentesco, por ahí lo habíamos comentado. No es lo mismo, pero sí hay una relación, porque es dependiendo del punto de vista donde se ve o donde se está analizando, ¿no? Propiamente. Y que ahorita vamos a analizar. Dos, también Estefano hizo referencia a si la paternidad pues era lo mismo o tenía alguna relación con la patria potestad. Si bien es cierto, sí deriva una de otra, pero no es lo mismo. Tampoco podemos decir lo mismo, pero sí hay una derivación o su efecto jurídico de la paternidad, por consiguiente, pues es la patria potestad. Entonces sería un efecto jurídico de la paternidad. Esto en primer momento. Entonces, por ahí, hacer primero referencia. Kevin, usted hace referencia a la filiación. ¿Qué es la filiación, Kevin? No sé, profe, ¿para qué le miento? Ok, no se preocupe. Osvaldo, para usted, ¿qué será la paternidad, Osvaldo? La paternidad, Sí. pues es la relación o el vínculo jurídico también que existe entre pues padres e hijos, o igual no necesariamente padres, pero alguien que funja como madre o padre de alguien. Ok, es correcto. Voy a hacer más grande mi pantalla para que puedan alcanzar a percibir. Ahí. Bueno, decirles primero que la paternidad es una fuente del derecho de familia. ¿Por qué decimos que la paternidad es una fuente? Bueno, recuerden que el derecho de familia depende de muchos orígenes. Uno de ellos, pues, es la paternidad. Por ahí decimos el derecho a la procreación. Entonces, bueno, pues acuérdense que la unión intersexual entre un hombre y una mujer, que así lo viene regulando el Código Civil, puede procrear a un hijo y bueno, pues ahora ya encontramos la fundación de una familia con la procreación de hijos. En ese tenor más o menos así lo refiere cuando hablamos de la familia. Por ahí decimos nosotros en el Estado de México que es entre un hombre y una mujer. Hacerles mención, jóvenes, que en algunos estados de la República de México ya condiciona también algunas situaciones entre personas del mismo sexo. Y hacerles referencia por ahí un estado, no recuerdo en este momento cuál fue, si Sonora, Sinaloa o Chihuahua, la verdad es que no recuerdo, no les quiero mentir, pero en la semana pasada, se dio la primera adopción, que también nosotros veremos este tema, un poquito del tema de la adopción, pero entre dos mujeres. Dos mujeres adoptan a un menor de edad por primera vez. Entonces, por ahí tenemos esa situación en la que, bueno, pues ya hay una relación de paternidad. Marco, adelante. Eso que fue en Guadalajara, bueno, en Ah, Jalisco. es que no recuerdo exactamente qué estado, pero muchas gracias. Si hace referencia que es Jalisco, este,
es lo que les digo, no recuerdo el estado, si usted me hace referencia, muchas gracias, pero sí, por primera vez se da una adopción y bueno, pues de ahí se genera pues esta situación de la paternidad, en el que, como lo vamos a ver, primero, este tema de la paternidad, si bien es cierto, es una fuente para generar el vínculo familiar y esta situación de la paternidad, pues es el hecho que genera un vínculo biológico y un hecho jurídico o un vínculo jurídico entre los progenitores, padre y madre, y el hijo de ambos, ¿no? En este caso. ¿Por qué hablar de la paternidad y no de la filiación? Recordemos que la paternidad, entonces, vamos a decir que es una relación paterno-filial con efectos jurídicos que otorga derechos y obligaciones, pero desde el punto de vista de los padres. Por eso se llama paternidad. Acá arriba está. Cuando hablamos de este aspecto, cuando hacemos referencia a, voy a cambiarle, no sé, el color aquí, le voy a poner naranja y lo voy a hacer en negritas. Cuando hablamos de la paternidad, perdón, cuando hablamos nosotros de la paternidad, jóvenes, estamos haciendo referencia a la relación jurídica o este vínculo, de parentesco entre los padres con sus hijos, ¿sale? Es este parentesco, esta relación parental que tenemos entre los padres con sus hijos. Eso es la paternidad. Cuando hablamos de filiación, es la relación, el parentesco que existe entre los hijos con sus padres, desde el punto de vista de los hijos. ¿Sale? Cambia el sentido. Kevin. Sí, o sea, solamente es del padre, o sea, es que, bueno, o sea, también existe la maternidad, quiero pensar, ¿no? O sea, no sé, y no sé si está en el código también. No, a ver, cuando hacemos referencia a la paternidad, es la relación entre padres, ¿sale? Los paters, ¿quiénes son los paters? Los padres. Y los hijos, o sea, no, eso de la maternidad, pues únicamente se da en el tema del el poder decir que es el vínculo en el que la mamá, pues lo tiene en el vientre, a eso se le llama maternidad, pero no está en el aspecto legal. No, el aspecto legal se llama paternidad. ¿Quiénes son los padres? Por eso es la relación paternal de los padres. ¿Sale? Estefano. Profe, bueno, de hecho, la figura jurídica de la paternidad tiene su origen en lo que es el derecho romano, con lo que viene siendo el paters family, que era el padre de familia, los cuales eran los encargados de tener a los hijos. Es algo que con el tiempo ha ido evolucionando la figura jurídica. ¿A qué me refiero? También relacionándolo con la patria potestad, porque anteriormente se consideraba que los padres tenían todos los derechos sobre los hijos. Ellos iban a tomar las decisiones que quisieran sobre ellos, y era como se veía en el antiguo derecho romano. Sin embargo, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sacado varias sentencias, y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos han tratado de cambiar esa figura. Igual nuestro artículo 4 de la Constitución nos lo menciona. La función principal de este tipo de paternidad y el tipo de la patria potestad, viéndolo como una figura que comparte relación jurídica, es que el privilegio de tener a los hijos va a hacer que los derechos que nosotros ejerzamos sean a favor de ellos, no que nosotros tengamos el poder sobre ellos, no, sino que los hijos tengan los derechos y nosotros trabajemos para cumplirles esos derechos, no que nosotros les digamos qué realizar. Sí, de hecho, comentar que es finalmente la patria potestad es un efecto jurídico de la paternidad, del cual pues ambos padres tienen esos mismos derechos y esas mismas obligaciones. Por eso dice aquí,
Abajo dice la relación paterno-filial con efectos jurídicos que otorga derechos y obligaciones. Y aquí disponer esa situación, creo que siempre van a escuchar ustedes, porque recuerden que pues nuestra sociedad se regula por mitos, se regula por habladurías, se regula por algún dicho. Disculpe, así lo vamos a encontrar nosotros en cualquier aspecto humano, en cualquier aspecto social. ¿Por qué? La mamá, porque la cuñada, la amiga, hizo, deshizo distintas situaciones, pues creen que de ahí pues vienen estas circunstancias o estos dichos. ¿Y a qué hago referencia? Siempre dice una mamá, no, no te voy a dejar ver a los hijos. Siempre, casi siempre vamos a encontrar esa parte. No, no puedes ver a los hijos si tú no depositas una pensión alimenticia. Casi siempre se va a establecer de ese modo. Pero, como lo dijo Estefano, hay criterios en la Suprema Corte, hay criterios de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hay criterios con el interés superior familiar o de la familia o del menor, que indica que los derechos los derechos del menor consisten en convivir con sus padres, no al revés, no el padre tiene derecho a convivir con los hijos, no, el derecho es al revés. El derecho es de los hijos que convivan con ambos padres o con la familia de ambos padres. En eso consisten esos derechos de los menores, ¿no? En este caso. Estefano. Sí, profesor, es que no sabía bien con qué palabra explicarlo, pero ya me acordé. El problema que aquí se ejerce o pasa mucho en la sociedad es que ven a los hijos como un objeto, cuando Sí. realmente no son así. Son niños y adolescentes sujetos de derechos y obligaciones, que Correcto. son las que se tienen que tutelar, o Sí. hacer una función de tutelación en la cual se vayan desarrollando, pero no verlos como objeto, porque si no pasa lo que usted dice, van a decir, ¿sabes qué? Si no me depositas no vas a ver al hijo. No, perdóname, pero el niño tiene el derecho de ver a sus familiares, de ver a su papá, de ver a su mamá, sin importar la situación en la que esté, siempre y cuando el marco legal se los permita y no incumplan con ninguna de las normas que te dicen si puedes ver al menor de edad o no. Claro, pero acuérdate que en nuestra sociedad se va a referir casi siempre en los dichos, en los supuestos dichos. ¿A qué hace referencia? Pues hay papás que así lo aplican, ¿eh? Ah, si no depositaste, no te dejo ver a los menores. Y lamentablemente, para que encuentres la palabra correcta, se le llama secuestro. Los padres o la madre secuestra a los hijos y los ve como un negocio. Así literal. Entonces, tú no depositas, no te dejo ver a tus hijos, y así se lo traen. Y bueno, pues de acuerdo a eso, por eso es que nacen otras figuras jurídicas, como lo es la alineación parental, como es la sustracción de hijo o sustracción de menor, donde pues aplica a la persona que no tiene la guardia y custodia, pero que sí tiene la patria potestad o el régimen de visitas. Entonces, ahí siempre se va a aplicar algún efecto jurídico respecto a estos temas súper importantes. Kevin. Y, por ejemplo, si los hijos no quieren ver al padre. Mira, es que no es de que lo quiera ver o no, sino que tiene el derecho de la convivencia. ¿Qué pasa si tú no quieres ver hoy a la novia? Ya ves, o sea, Pues no la veo y ya, ¿no? igual los hijos, ¿no? Dirán, hoy no te quiero ver. Y ahora tu padre entiende esa parte. No entendí. O sea, tengo el asunto así tal cual, textual. Un menor está apenas, pues el padre apenas lo reconoce, como hijo, en primeras convivencias, bueno, pues agrada la convivencia, el menor, pues refiere que ya hay un papá, le da gusto, pero ahí empieza alguna situación donde el hijo, a principio de los jóvenes, híjole, traen un grado de inteligencia, de razonamiento muy amplio, y pues el niño se da cuenta de algunas circunstancias, y pues ahora el día
convivencia, refiere el menor, no quiero ir con mi papá. Entonces, el padre llega, le dice, mira, pues, tú le vas a decir directamente a tu papá que no quieres ir con él. Entonces, el señor pudiera decir, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Lo estás aleccionando? ¿Qué circunstancia está pasando, no? Entonces, ya dependerá de que el padre también tenga este nivel de comprensión, de análisis, que pueda decir, bueno, o sea, algo pasó para que mi hijo, pues, ya no quiera convivir conmigo, ¿no? Tener esta ideología, pues, correlación de derivar, porque es que no quiere convivir conmigo, ¿no? Es esa parte. Estefano. Profe, bueno, eso que mencionaba sobre la patria, bueno, de la paternidad, cuando uno de los padres no te deja ver al hijo porque no le depositas. De hecho, en el Código Civil hay una parte que nos menciona la suspensión de esa misma patria potestad que uno tiene, que es la sustracción o retención del menor. Pero yo cuando le estaba analizando la figura jurídica, nos mencionaba que era por parte del que no poseía la patria potestad en ese momento. Por decir, supongamos un ejemplo, bueno, es que iba a decir un nombre, pero a ver, que Juanita anda con Juanito, ¿no? Entonces, si Juanita tiene la patria potestad, Juanito no puede ir por los hijos y llevárselos porque se considera como un tipo de secuestro. Pero en este caso, si esta Juanita, que es quien tiene la patria potestad, te está secuestrando al hijo y teniéndolo en esa retención, yo también podría proceder para que se haga la suspensión de que esa persona tenga la patria potestad, ¿no? Porque si bien el juez dictó sentencia de que me tiene que dejar ver al hijo, y si la señora no me deja verlo, puedo decirle al juez que no me está permitiendo ver a mi hijo. Sí, claro, puede ser, pero ahí estaríamos hablando de iniciar un procedimiento. Yo casi siempre recomiendo violencia intrafamiliar por ese motivo, porque finalmente tú también puedes, por tener la patria potestad, tú puedes, pues, tener ese derecho de denunciar, ¿no? Propiamente a la persona por la violencia la violencia intrafamiliar, y también por la sustracción de menor. También pudieses por ahí actuar para consolidar este delito, y por consiguiente podría perder primero la guardia y custodia, y por consiguiente buscar la pérdida de la patria potestad, que son términos totalmente distintos. Ya nos tocará analizarlos ambos, ¿no? Para que ustedes vean, pues, a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Sí, es correcto, sí se puede hacer, como lo refiere Estefano, esta situación, ¿sale? ¿Dudas? Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, eso ya es como tal un caso más práctico que apenas acabo de ver. Bueno, un conocido me comentó, es que haga de cuenta de que, pues él estaba en una relación, ¿no? Tenía una relación con su pareja, ellos están grandes, pero esta pareja se embarazó. Sin embargo, en este caso el papá nunca tuvo relaciones con la mujer. Ese es como un punto negativo, ahorita le explico por qué. Entonces, haga de cuenta de que al papá se le murió la mamá, empezó a tener muchos problemas que emocionalmente se fue muy abajo. Sin embargo, el papá es güero, de ojo de color, la mamá es güera de ojo de color, y cuando nace el bebé, pues el bebé sale moreno. Entonces, ahorita el niño tiene 6 meses de edad, entre 6 y 7. Y él dijo, yo como tal, bueno, fui a reconocer a mi hijo, pero ya como va pasando el tiempo, me estoy empezando a dar cuenta de que, pues no, que la verdad no es mío, porque, o sea, los dos somos güeros y el hijo me salió moreno. Y la relación que tiene con esa chava es muy mala. Ella lo trata mal, ya ni siquiera viven juntos en la misma casa y no lo deja casi tampoco ver a ese niño. En ese caso, ¿qué podría proceder él? ¿Hacer la prueba de ADN y hacer el desconocimiento de hijo, aunque ya lo haya conocido con anterioridad? Mira, ahí sí entiendo la situación y se da mucho. Aquí una situación, ¿están casados? No.
Él fue directamente a reconocerlo. Pues nada más lo reconocieron. Mira, hay que analizar el caso. Hace algún tiempo recuerdo de un tema muy parecido y que creo que ya lo habíamos comentado. ¿A qué se debe este tema? Y lo vamos a hacer referencia. Y que ya hay un criterio, Estefano, búsquelo en la Suprema Corte, por favor, así búsquelo. El desconocimiento de hijo no es procedente. Y hace referencia, de una vez váyalo buscando para ver si lo encuentra así rápidamente, a qué, porque no lo busco yo si no se me va a ir la idea. ¿A qué hago énfasis? Dice el criterio de la Suprema Corte, tiene muy poco, tener unos 5 años más o menos, que recuerden que a partir de la siguiente semana, el lunes, entran los nuevos criterios de los precedentes en la Suprema Corte, porque acuérdense que ya el lunes empieza su vigencia o con la vigencia de la reforma del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay nuevos criterios para tomar jurisprudencia. Hacerles un paréntesis, hago un paréntesis. Esta parte de los precedentes, nosotros como país ya los habíamos tenido, Estoy hablando de los 1881 hasta los 1900, híjole, como 30, ¿no? Más o menos. Ya nosotros establecíamos crear jurisprudencia por los precedentes. Pero la verdad es que era un caos. Ahora no sé cómo nos vaya a ir. Habría que tomar varios antecedentes respecto a esta situación del caos que vamos a tener ahora con la nueva forma de crear jurisprudencia, porque hay una nueva forma que son los precedentes. Ya después les platicaré y haré una sesión respecto a este tema. Eso para que ustedes lo vayan ubicando. O luego les paso el video donde lo voy a explicar. Miren, ahora con estas nuevas leyes, bueno, no es que sean nuevas leyes, sino nuevas disposiciones legales, y que es la Suprema Corte la máxima autoridad para, pues, dilucidar alguna insuficiencia en la ley, como lo es en este momento el tema de la paternidad. Tenemos una situación, mira, tu ejemplo claro, Estefano, y para que lo vayan conociendo los demás jóvenes. Si tú reconociste a un menor sabiendo que no era tuyo, fíjate bien lo que voy a decir, Si tú reconociste a un menor sabiendo que no era tuyo, no puedes solicitar el desconocimiento. Un segundo. Entonces, ojo otra vez, Estefano, ahí para que tome en cuenta. Dice que si tú registraste bajo el reconocimiento de menor, sabiendo que no era tu hijo, y lo reconociste como tu hijo, ya no puedes solicitar ahora el desconocimiento, porque entonces le creas un prejuicio al menor, porque acuérdate que ahorita voy a narrar esta parte del marco jurídico y lo voy a narrar, como siempre lo he hecho, del internacional al nacional, y pues este menor tiene derecho a una identidad, entonces no puedes estar jugando con él, ¿no? O sea, lo reconociste y ahora lo desconociste, pues no, porque finalmente, a sabiendas de que tú sabías de que no era tuyo, así dice el criterio, Estefano, búsquelo, a sabiendas que tú sabías que no era tu hijo, pero lo reconociste como tu hijo y solicitas el desconocimiento, o por ahí dice esta parte del desconocimiento, no te lo van a aceptar porque hay criterio de la Suprema Corte, ¿sale? Entonces ahí tenemos un criterio. Ahora, hay que establecer esta parte.
tú lo reconociste porque te dijo que era de él, ¿no? O sea, es tu hijo y lo reconociste sabiendo que era tu hijo. Bueno, ¿qué puedes hacer? Vas a solicitar la prueba de paternidad en razón del desconocimiento, porque ella, la mamá, te hizo creer que era tuyo, ¿no? Ese sería como que la base, ¿sale? Entonces, de ahí se puede crear el desconocimiento. Ahora bien, ¿quieren ustedes saber cómo se hace este trámite del desconocimiento? Me mandan o levanten la manita para ingresarlos a este juicio que voy a empezar, que es uno de desconocimiento, para integrarlos en el expediente y puedan ver cómo se hace. ¿Sale? Ahí para que ustedes vean cómo se hace este trámite del desconocimiento. ¿Sale? Bueno, pues Profe, todos, ¿no? o sea, es ir a la audiencia y la sala y toda la cosa, ¿no? Mira, lamentablemente no podemos entrar a las audiencias porque nada más cabe una persona, pero sí para que vean cómo se desarrolla el expediente, cómo se desarrolla el juicio. Entonces los pongo a todos, ¿no? Va pronto. Pues Porque sí. nada más, la única que no levantó la mano fue Alba, no le importa. Sí. Ok. Los pongo a... No le importó. Ahí. No le importó. A ver, levante la mano, Alba, así físicamente. No me está poniendo atención. La caché. Es que está haciendo la infografía, profe. Cierto, está haciendo la infografía. Entonces, ahí para que tengan ustedes, para que vean ustedes esta situación. Marta, ya bajen la mano, los voy a poner a todos, nada más dejen la manita levantada, quien quiera participar. Es que vi que alguien quería hablar. Nadie, perfecto. Entonces, esto para que vean ustedes cómo se hace un desconocimiento, ¿sale? De menor. En el caso que se reconoce pensando que, o más bien, acuérdate ahora que si estás casado, pues se supone que es hijo de matrimonio, ¿no? Entonces vas y la mamá lo registra con el acta de matrimonio, pero realmente era su hijo. Imagínense. Qué situación. Estefano. Profe, sí, es que en este caso, pues la chava sí le había dicho que era hijo suyo, Tiene, pero no, pareciera que no fue nunca de él, ¿no? sí, es que él se pone a pensar y pues como que no le salen bien las cuentas, pero pues ella le dijo, es hijo tuyo, y él se la creyó, Claro. porque eran con los que habían estado interactuando. Pero sí que el hijo, pues ahora sí que suena a caso raro, pero que le salga moreno cuando los dos son güeros, sí pone a uno a pensar, ¿no? Porque dice, ¿de dónde? Sí, así como se puede hacer la solicitud de la paternidad, pues también se puede hacer el desconocimiento de la misma. Claro, hay que analizar bien cómo es que lo vamos a hacer. Marta, adelante. Por ejemplo, yo sí conozco un caso que las dos personas son güeras y el hijo salía moreno, pero por sus antecedentes, Puede ser que sí, Ese- puede ser que por ahí tenga algún antecedente por sus parientes anteriores. Ujú. Entonces el de señor los igual abuelos. como sospechaba, y de hecho ya que pasó como esa cuestión, resultó que, o sea, que sí era de él y creo que su tatarabuelo era muy moreno, como persona de color africano, o sea, muy morenito, y por eso el niño salió así. Sí, de hecho hay una leyenda, ¿no? De esa parte. Ujú, de hecho, sí. De Qué hecho, el bien. ejemplo claro, profe, es la película, ¿no? De Angelitos Negros. Sí. Bueno, ya de esa leyenda hicieron esa película, ¿no? En la que la mamá nunca aceptó que su hija fuera negra y le echaba la culpa al papá, cuando en realidad su mamá era negra, ¿no? Bueno, de raza negra. Entonces, esa parte, ¿no? Sí se puede dar. Aquí lo más viable es hacer una prueba de paternidad. Entonces, ahí está la circunstancia, ¿no? Para establecerla.
Por eso es que indicamos esa parte. Ahora bien, si bien es cierto, hemos hablado de un poquito de la paternidad y demás, pero aquí una idea, pues, muy vasta, ¿no? Muy certera. Dice, toda persona tiene el derecho a la identidad, debe conocer su origen y en consecuencia saber quiénes son sus progenitores. Esto es lo de la paternidad, ¿no? Yo como hijo tengo ese derecho, por eso decíamos esa parte de quién tiene el derecho. Yo menor, yo hijo, tengo el derecho a mi identidad. Y una parte de la identidad, pues son mis apellidos, ¿no? Entonces necesito saber quién es, de dónde provengo, cuál es mi origen, y bueno, saber quiénes son mis progenitores. Para pues yo poder establecer esta parte de la identidad, que bueno, pues hay ocasiones en que pues pareciera que la mamá llega a ocultar cierta información y pues en ocasiones no existe como ese vínculo filial, ¿no? Bueno, de paternidad que se pueda. Y otra situación, ¿cuántos padres hoy conocemos que pues huyen a la obligación y pues dejan en desamparo a los menores por muchas circunstancias? Entonces, esta situación también es de observación, ¿no? Por ahí tendríamos que hacer toda una teoría, o como un buen tema de tesis, el tema de la paternidad, la patria potestad, el tema de libre desarrollo y de la personalidad del menor, que pues incluye esta situación y que recuerden que genera derechos y obligaciones para ambas partes, ¿sí, no? O le preguntaron al menor si quería vivir o si quería nacer, pues no va, pero pues esto no corresponde. Entonces, ojo aquí, queda claro que la paternidad entonces es la relación que existe entre los padres con sus hijos, viéndolo desde padres a hijos, no al revés, porque de hijos a padres es la filiación. Eso sí queda claro, ¿no? Relación jurídica que existe o el vínculo que existe de parentesco entre los padres con sus hijos, ¿sale? Por eso hablamos de paternidad, porque empieza de los padres, ¿sale? Y cuando hablamos de los hijos hacia los padres, hablamos de filiación, porque, bueno, pues es tu origen, ¿no? Dependiendo de esa parte. De aquí no tenemos duda, ¿verdad? No, creo que no hay duda. Entonces, ¿cuál va a ser el marco jurídico? El marco jurídico vamos a establecerlo primero desde el ámbito internacional. Si bien este ámbito o esta figura jurídica de la paternidad no se encuentra como tal plasmada o regulada desde el ámbito internacional, pero sí hay algunas disposiciones relacionadas directa o indirectamente con el vínculo que existe entre padres con sus hijos. Un ejemplo de ellos, tenemos a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada desde 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 25 indica que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social y jurídica, ¿no? O sea, por igual. Cuando se desprende de esta descripción legal en esta Declaración Universal, pues indica que todos los niños tienen los mismos derechos, sea que sus progenitores se encuentren unidos o se encuentren separados. Por lo que se traduce en el derecho a la igualdad. Acuérdense que pues todos somos iguales ante la ley, no porque mis padres estén casados o porque estén separados o tenga hijos fuera del matrimonio, pues esos menores no tengan los mismos derechos que los niños que viven en familia o que viven o que son hijos de matrimonio. Y recuerden que en cualquier momento se puede establecer el derecho que nosotros tenemos de nuestros padres. De hecho, hasta
derechos de, voy a comentarlo así, derechos de sucesión. Entonces, por ahí es uno de los más difíciles, porque acuérdense que, pues sí, no reconocí al hijo en su momento, pero ¿qué va a pasar si yo fallezco? El derecho quedó íntegro. Íntegro, íntegro, íntegro. O sea, mi hijo puede venir a reclamarme esos derechos que tiene sobre la sucesión. Entonces, ahí también esa parte. Estefano. Profe, de hecho, algo que ayer estaba analizando y me llamó mucho la atención es los derechos que tienen los hermanos cuando estos son puestos en adopción. Porque haga de cuenta, estaba viendo un amparo en revisión, que para ser exactos es el 518 del año 2013, y en este caso, haga de cuenta que una señora tuvo 3 hijos. Esos 3 hijos, pues literalmente la señora dijo, ¿saben qué? Yo me encuentro en una situación muy pésima, no tengo cómo cuidarlos, cómo sacarlos adelante, y la señora decidió meterlos a una asociación para que los pudieran adoptar. A lo mejor y dije mal el término, pero lo desconozco en este momento. Entonces ya una vez en esa casa, pues pasó un mes y la mamá iba a verlos, pasó un año y la mamá seguía viéndolos, viendo cómo iban creciendo sus hijos, pero después de ese año la mamá dejó de ir. Pasaron 3 años más y haga de cuenta que una familia italiana vino para adoptar a 2 de ellos, y otra familia aquí de México dijo, anteriormente de la italiana ya estaba adoptando a uno de ellos. Entonces, pues aquí entraron como que en un dilema, porque la familia de allá se quería llevar a 2 y el de aquí de México se quería llevar a uno. Entonces aparece el abuelo de estos niños y mete un amparo y dicen, ¿saben qué? Yo como tal soy el abuelo, vengo en representación de mis nietos, que son menores de edad, y qué es lo que pedí el abuelo. Él decía, yo tampoco me puedo hacer cargo de ellos, ya estoy en una edad muy avanzada y no tengo los recursos necesarios, pero lo único que quiero es que mis hijos, bueno, mis nietos en este caso, tengan la oportunidad de crecer juntos, de no separar a las familias, de no quitarles esa integridad. Entonces, pues la corte sí resolvió a su favor. Sí tardaron mucho tiempo analizándolo, porque fue un caso que llegó a ser muy, muy mencionado hasta a nivel internacional, por lo mismo de la familia que vino de Italia a querer adoptar 2. Y sí, a mí me agradó mucho esa parte, porque sí, bien dice, el abuelo no llegó a reclamar a los nietos para que los cuidaran, no. El único que dijo es, si los van a adoptar, está bien, pero que no destruyan el núcleo familiar que tienen, porque ya solamente tienen ellos 3. Y dentro de la adopción lo que se busca es destruir el núcleo familiar lo menos posible. Y eso es como que algo que a mí me llamó la atención en ese caso. ¿Y qué resolvió? Sí, los hijos se terminaron yendo con la familia de allá. ¿Los 3 se fueron juntos? Sí, Pues bueno, pues sí, es viable. No conocía de ese así tan puntual el asunto, pero bueno, al menos la resolución, pero qué bueno, ¿eh? La verdad es que la ley, pues imagínense, ¿no? Y son de aspectos, acuérdense, internacionales, ¿no? Por ahí nos pudiésemos basar en esta parte, ¿no? El interés superior familiar o de la familia, pues depende también de esta circunstancia. Bien, gracias, Estefano. Otro dictamen u otro aspecto normativo internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y contempla en el artículo 10, dice, los estados partes en el presente pacto reconocen que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social,
su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud y en los cuales peligre su vida o se corre el riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también los límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado de la ley y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. Bueno, habla de muchos aspectos, ¿no? En este supuesto. ¿Sale? Ese es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También, por su parte, el Pacto de San José, Costa Rica, la tercera normatividad, publicado en 1981, ya viene más para acá, se hace referencia al derecho a la igualdad de los menores, sea cual sea su filiación, y el numeral que se transcribe es el 17, la protección a la familia, y dice: la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro de un matrimonio. En este sentido, los niños, cualquiera que sea su origen, deben gozar de los mismos derechos, entre ellos el relativo a ser inscritos desde el momento de su nacimiento y a tener un nombre. Derecho al que hace referencia en diversos instrumentos internacionales. Por ejemplo, otra normatividad internacional, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en su principio número 3, refiere: el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1981, en su artículo 24, dice que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Y también tenemos por ahí... bueno, en la jurisprudencia mexicana refiere que todos tenemos derecho a un nombre y y la jurisprudencia refiere el significado del nombre. O sea, la misma jurisprudencia, la Suprema Corte refiere, pues, que toda persona tiene derecho a un nombre. La función del nombre es principalmente la de constituir un signo de identidad de la persona que lo distingue de las demás y que permite atribuirle, como sujeto de una o varias relaciones jurídicas, un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones. Jurisprudencia 170.070 del año 2008. ¿Sale? Por si había dudas, ¿no? ¿A qué se refiere con el nombre? Bueno, pues hay jurisprudencia respecto a eso. Y finalmente, también referente a los derechos del niño y los deberes del padre, vamos a ser conscientes en esta parte. Hemos dicho que los derechos, como decía Estefano, que nos hizo esa investigación, y que, como hemos estado mencionando, los derechos son de los niños y los deberes son de los padres. En su artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, está en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989 y 1991, dice en el artículo 7, el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Los estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Bueno, en el caso de que pueda ser un menor que sea mexicano y se lo hayan llevado a otro país o de un país a otro y que lo tengan que, pues, regresar al país de origen, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Es un delito muy común. Se llevan a los hijos y no saben ni siquiera dónde están. Y en su artículo 8 dice que los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, conforme a la ley y sin injerencias ilícitas. Entonces, por ahí tenemos esa situación, ¿no?
Y en el artículo, bueno, en el mismo artículo 8 dice, cuando el niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de identidad de ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer inmediatamente su identidad. Entonces, pues ahí refiere este reconocimiento internacional del derecho de los niños, niñas y adolescentes de preservar principalmente su identidad y el derecho que el nexo filial pues nos ocupa, pues es un lugar preponderante, porque acuérdense que el nombre, pues es un dato de identidad y el nombre se compone por un sustantivo, el nombre propio y por los apellidos. En el caso de que no se conozca al padre o en ese momento no se conozca, pues recuerden que los van a registrar con el nombre de la madre. ¿Sale? Así quedarán sujetos. Ahora bien, la Suprema Corte reconoce esta situación de la identidad de los menores en la jurisprudencia 172.050 del 2007 y refiere así la Suprema Corte de nuestro país. Derecho a la identidad de los menores y su contenido. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano en 1991, dispone que el niño tiene derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de orden público, interés social y observancia obligatoria para nuestro país. Son principios rectores de la protección de menores, entre otros, el del interés superior de la infancia, el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En este tenor, el artículo 22 de dicha ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres cuando nazcan, a tener una nacionalidad y conocer su filiación y su origen, salvo en el caso de que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no solo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen. La identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de estos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y por otra el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo pleno e integral. Vuelvo a hacer referencia, es la jurisprudencia 172.050 del año 2007. Estefano. Profesor, una pregunta. Tocando el caso de los niños que son puestos en adopción, yo tengo entendido que a estos niños se les cambia el apellido. Entonces, correcto, si este niño de grande quiere demandar para que se... Bueno, aquí usted nos está mencionando que es un derecho a tener nombre y los apellidos de sus padres desde el nacimiento. Si ese niño correcto quiere conocer realmente cuáles son sus apellidos, ¿lo puede realizar? Porque ahorita estaba pensando, estaba raro el caso, pero suponiendo, nacen dos niños, uno es niño y otro es niña, son separados al nacer, su mamá los avienta cada uno a una casa para niños abandonados, entonces estos niños van a crecer, a lo mejor ya los dan en adopción, les ponen distintos nombres o con distintos apellidos o hasta los apellidos de las personas que los adoptan, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué tal si el día de mañana esos dos niños se encuentran, se conocen y se terminan haciendo una relación de noviazgo y luego se casan? Pues al final del día están siendo hermanos, pero fueron hermanos separados al nacer, de los cuales ya no les permiten conocer sus apellidos como tal que fueron de sus padres biológicos.
Es correcto. Y de hecho sí, cuando hay una adopción, bueno, anteriormente acuérdense que había disposiciones legales en el Código Civil, en el artículo 4.178 que hablaba de la adopción y hablaba de la adopción plena, de la adopción simple en el propio código. Bueno, pues decirles que en el Código Civil, más o menos como por el año 2016, sino, o 2012, fueron eliminados estos temas de la adopción, pero hacía alguna referencia, que todavía existen en su legislación especial, que si había una adopción plena, se iba a emitir un acta de nacimiento natural, como si fuese hijo natural. Entonces, el trámite de la adopción se iba a indicar que en la adopción plena era como si fuese hijo natural, como si fuera de sangre, y se emitía pues un acta correspondiente. Esto en esta circunstancia. Hoy recordemos que, bueno, pues en este derecho a la identidad, este derecho a saber su origen, pues si el menor desea saber su origen, pues puede solicitarlo, ¿no? En este caso, en esta circunstancia. Acuérdense que en el acta de nacimiento que se esté generando debe de traer una anotación marginal que cuál es la que se deriva, ¿sale? Es decir, de dónde proviene, porque recuerda que la propia ley indicaba que para evitar que por ahí tuviera un trauma, no sé, cualquier situación, se emitiera un acta de nacimiento natural, no de adopción, un acta de nacimiento. Pero en este acta de nacimiento se hiciera referencia en una anotación marginal que ese menor ya había sido registrado con un nombre, con un apellido de una mamá o de una mamá y un papá y que se daba en adopción y que una vez que se refiriera a quién iban a adoptar, bueno, pues a partir de ahí se emitiera una nueva constancia, una nueva acta, pero siempre teniendo estas anotaciones. Habría que ver cómo quedó este tema de la adopción en la ley especial. ¿Sí, Estefano? Sí, profe, es que, bueno, por lo que me comenta, sí les quitas un trauma de niños, pero imagínense en el caso de que sucediera eso, ¿cuál va a ser el trauma que uno tenga de grande? Ajá, es que me ocultaron que yo no era su hijo. Bueno, porque sí, malo porque sí también. Y como bien dice, ¿no? La sangre termina llamando siempre. De algún Sí, modo se terminan encontrando. sí, definitivamente. No, en mi ley no viene esta ley de la adopción. No viene en mi ley 391. No, no viene. Hay que, ya cuando veamos la adopción, nosotros lo analizamos. Jonás, dígame, Osvaldo. Es que ahorita que estaba usted leyendo la jurisprudencia, mencionó que todo niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido, salvo caso que la ley prohíba. Y yo me pregunto, ¿qué caso podría ser ese o casos? Bueno, acuérdate que si la ley no lo prohíbe o no está una indicación prohibitiva, pues no. Yo recuerdo haber leído la ley y en ningún lado dice se prohíbe conocer su origen, en ningún caso. Ni en la adopción, ¿eh? Ok. No, siempre va a haber esa situación. Y sí, gracias por mencionarlo, que se me había pasado, pero no, en el código, en la ley, no menciona en ningún momento que está prohibido o en algún caso específico que esté prohibido como para conocer su identidad o su origen paterno-filial, ¿no? En esta situación. Sí, pero sí lo dice ahí, ¿eh? En algunos casos que lo prohíba, o salvo los casos que lo prohíba, pero no, al momento, al menos
para nuestra legislación no hay una disposición específicamente donde implique que hay que es una prohibición, ¿no? En este caso. ¿Sale? Entonces ahí tenemos. Ahora, vámonos con el derecho interno. Empezamos con el derecho interno y empieza con el artículo 4 constitucional, que también hacía referencia por ahí Estefano. Dice, en relación, bueno, antes de eso, no, hasta ahí. Esa parte, el derecho interno, el artículo 4, refiere que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos. Acuérdate que estamos hablando de la paternidad. Entonces, nosotros como personas individuales, libres de pensamiento y demás circunstancias, tenemos ese libre desarrollo personal para decidir si queremos hijos y cuántos, y el esparcimiento, o bueno, el tiempo en que vamos a tener uno de otro hijo. ¿Sale? Ahí nosotros. Aquí hemos visto ciertas circunstancias de que luego a las mamás las ligan para que ya no tengan más hijos, porque sí he visto algunas instituciones de seguridad social que dicen, este es el 5º hijo, vamos a ligar a la mamá. Recuerda que eso no es posible. Debe de haber el consentimiento de la mamá para poderla ligar, o sea, esa situación no puede ser nada más porque sí, sabes que pues ya estamos aquí, lígala, ¿no? Para que no tenga hijos, ¿no? Ya no puede embarazarse. Eso no será posible. Aunque se da mucho, sí se da mucho en instituciones por ahí. Estefano. Profesor, una pregunta, no se vayan a ofender, suponiendo el caso de que el aborto ya se haga legal en todo el Estado de México, ¿se podría llegar a ligar a las que ya hayan abortado como más de 10 veces? Porque es que hay unas que he visto casos en otros países donde se la pasan a cada ratito ahí ya en el hospital buscando abortar. Estefano, y bueno, no es para que nos molestemos nadie, acuérdense que somos libres de pensar, ¿sale? Es un derecho humano. Pero aquí me atrevería a decir, Estefano, si esa persona que ya votó 5, 6, las veces que sean, y que a lo mejor me voy a constar solo, ¿no? Y a mí qué, ¿no? Que esa persona haya abortado, ¿a mí qué me perjudica? Que bueno, por ahí sí pudiese decir, ¿no? Veracruz dice, si el aborto libre y gratuito. Ah, no, a ver, espérame. En lo gratuito sí no estoy conforme, porque finalmente de donde se le paga a las clínicas de salud pública, finalmente es de mis impuestos, ¿no? Entonces ahí sí no estoy dispuesto a que, oye, si no entendió, pues ¿dónde queda entonces esta parte de la información para la reproducción, ¿no? Humana? O sea, yo creo que en mi caso, digo, ya estoy adulto, pero recuerdo que desde la secundaria, a mí, en nuestras generaciones, nos iban a dar plática sobre la reproducción humana, y te decían, a ver, ¿no quieres tener? Pues hay distintos métodos anticonceptivos para evitar llegar a esto, pero si no entendió, digo, a mí no me perjudica en nada, ¿eh? Si esa persona ya abortó 10 veces, es su bronca. Finalmente a mí, en lo particular, ni en mi persona me afecta. Ojo, que si es esa persona, a lo mejor es mi esposa, o es la mamá de mi hijo, entonces ahí sí, pudiese entonces sí afectarme, porque entonces yo sí quiero tener hijos. Tenlo y pues dámelo, ¿no? Me lo regalas, prácticamente. Pudiese ahí sí afectar. Estefan. Sí, profe. Bueno, es que yo también he visto y me he informado sobre el tema, y en ocasiones el mismo aborto puede llegar a perjudicar a las mujeres en en su organismo por dentro, Claro, pueden quedar estériles. por todo lo que hace, las llega a perjudicar. Y aunque ya está bien regulado en algunos estados, también sería como no cuestión tanto de decirles, ¿saben qué? No lo hagan, pero sería cuestión de también cuidar a su persona, porque ¿qué tal si en algún momento por un mal movimiento, por una negligencia médica,
esa persona puede llegar a perder la vida cuando se pudo haber evitado. Y de ahí, claro, sí, sin problemas. Oigan, pero de ahí viene una interrogante. ¿Desde cuándo se le conoce a una persona por persona? Alba, ¿cómo va con su infografía? Ya acabó, ¿verdad? A ver, enséñamela. ¿Le comparto No, pantalla? la hizo en la computadora, no es posible. Está bien, no, nada más la sube. Oiga, Alba, ¿desde cuándo se le conoce a un ser humano como persona? Desde mi punto de vista, No, desde el punto legal, desde el punto de vista creo de que qué desde pasa. las 3 semanas o 2 semanas, algo así, ¿no? ¿Desde qué momento? Ajá. Bueno, es que, no sé, yo he escuchado que es como que ya al mes se le considera como ser humano a Ok, una persona que ya está usted embarazada. refiere eso. No, yo quiero saber desde cuándo se le conoce como persona, legalmente, Desde que nace, ¿no? Porque ya desde se que le nace. hace su registro. No sé. Jonás. Pues sí, Jonás, no, ¿no? según yo también es desde que nace, porque desde que nace es cuando, ¿cómo se dice? Ya adquiere derechos. Eso ya lo hace persona, creo. Yo le Gracias, digo, Edith. profe, Edith, Edith. Sí, yo considero, o bueno, tengo entendido que depende igual mucho del lugar en donde nos encontremos, porque hay estados en donde se considera persona desde el momento de su concepción y hay otros que no, que es cuando nace. Ok, gracias. Marco, Bueno, yo también digo que es desde el momento de su concepción, ¿no? ok, gracias. Victoria, Que sí también es desde el momento de la concepción, porque incluso en el vientre de la madre ya puede heredar. ok. Kevin, Según yo, creo que en alguna ocasión lo leí que era después de las 2, 3 semanas, ¿no? Porque ya se consideraba humano o algo así. Bueno, persona, no humano, persona. gracias, Stefano. profesor, yo creo que aquí la confusión se da entre en cuándo se considera persona y en cuándo está permitido abortarlo, porque bien la ley nos marca, como dijo mi compañera Victoria, desde el momento de la simple concepción, ese niño para la ley ya se considera una persona y tiene las capacidades para heredar, ya tiene esos derechos y obligaciones. Ya una cosa es que nazca bien, pero por decir, usted como padre que va a tener un hijo y a lo mejor está en etapa terminal, primero Dios, ¿no? Podemos, Gracias, ¿no? usted puede decir, ¿saben qué? Yo le va a hacer su testamento y le heredo todo a mi hijo que van a hacer. Entonces, desde ese momento de la concepción, ya se considera como una persona. Ahora, para el trámite del aborto, ahí se maneja hasta ciertas semanas, pero desde el momento de la simple concepción ya puede adquirir derechos el menor de edad. Bueno, ustedes hacen referencia a lo mejor a alguien que ya esté en concebido, ¿no? Hacen referencia en cuanto a algunos derechos que ustedes hacen mención. Pero déjenme decirles que esos derechos vienen desde antes. El ejemplo es, ¿no? Mi papá mío puede decir, ¿sabes qué? Toda mi herencia va a ser de mis nietos y yo ni siquiera tengo planeado tener hijos, ¿no? Imagínense. Imagínense. Entonces, pues serían todos los nietos, y en su momento tenían que tener todos esos derechos esos nietos, porque no se especificó quiénes, ¿no? En este caso. Ahora bien, para dilucidar, para quitarnos esa duda de en qué momento se le considera a una persona, bueno, pues el Código Civil en su artículo 2.1 refiere, desde que es concebido se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley, desde el momento de la concepción. ¿En qué momento se concibe a una persona? Pues cuando se hace el acto, ¿no?
Ah, desde ese momento. Ya Y como- dígalo sexual, el acto sexual, finalmente, la cópula. Así lo refiere el Código Civil y el Código Penal. ¿Sale? ¿En qué momento queda concebido o en qué momento queda la concepción? Acuérdense, ley natural, no ni antes ni después. ¿En qué momento hay una concepción? 2 semanas, 15 días. Es cuando el esperma llega al óvulo. ¿En qué momento? Ley natural. Ay, jóvenes, tienen 20 años. ¿Cuántas veces han ocupado o han pensado en ocupar la pastilla? Hombre, ¿cómo se llama? Son de 72 horas, ¿no? Que es lo que dicen que dura el espermatozoide vivo en ese ambiente. Correcto. Y no es que dure vivo, sino que tarda en llegar 72 horas a el óvulo. Y dentro de esas 72 horas, por eso es efectivo la post-day, porque únicamente sirve dentro de las 72 horas. Después de las 72 horas, aunque te tomes 10, ya hubo concepción, si es que la hubo. Entonces, por eso es que esa pastillita sirve únicamente dentro de las 72 horas de la cópula o de la relación sexual, porque pues, es el tiempo en el que tarda en llegar. Bueno, no es que tarde en llegar, sino que es el tiempo en el que se va a dar la, les iba a decir la ovulación, ¿no? Pero sí es correcto. Tarde en fecundar al óvulo. Entonces, por eso es que se llama así y es efectivo dentro de este término. Por eso es que dentro, hasta en el punto que se da la concepción, que es a las 72 horas por ley natural, en ese momento ya es persona. Y desde ese momento tiene derecho, sí, y su derecho principal pues, es la vida. Así literal. Es su principal derecho, lo que le interesa a esa personita, porque dice la ley que ya es persona, para los efectos declarados por la ley, entonces, pues desde ese momento se considera persona y tiene el derecho a la vida. Y que sí hay formas, hay motivos del por cual se puede abortar, sí, claro, por supuesto. En todos los estados existe este término de las 3 circunstancias por las cuales se pueda dar un aborto, porque ponga en peligro la madre, porque pues no, ahora sí que como que no cuajó bien, no se embarazó bien, hay un embarazo fuera de la matriz, por algunas circunstancias médicas o por una violación, ¿no? Sería, pero estas tendrían que ser dentro de las 12 semanas del embarazo. Lo mismo, hoy han estado festejando estas personas pues que andan ahí revoloteando el tema del aborto, bueno, pero también algunos estados que ya lo tienen permitido, refieren que es permitido el aborto dentro de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de las 12 semanas, pues ya va a ser más complicado, porque entonces ahora sí pone en peligro la vida de la madre, pero por practicar un aborto a edad, bueno, en embarazo ya más avanzado. Entonces tengamos esta discusión. Es decir, si vas a abortar es ya, voy a abortar y aborto, luego, ¿no? Bajo esa situación. Y cada persona, pues es independiente, ¿no? Cada organismo es individual. Entonces, tengamos bien en claro esta parte, porque, pues, tiene derecho a la vida, tiene derecho a pues, a vivir, ¿no? Entonces, tú como padre, podrías, en su caso, denunciar alguna situación de aborto respecto a que, pues, tú si quieres a ese menor, ¿no? A ese hijo. Ahí, ese se queda como que en el interrogante, que bueno, pues, habría que saber, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, no es que tengamos ahí algo previsto, ¿sale? ¿Dudas? No. No, ¿verdad? No, profe. Continuando con el artículo 4,
refiero que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. En el caso, los padres, tutores o custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Y el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Bueno, pues entonces, bajo esta orden de ideas, nosotros, o más bien, el deber es de los padres, preservar los derechos de los niños y contribuir a la satisfacción de sus necesidades primordiales, ¿no? La vida, el desarrollo psicosocial, educación, salud, alimentación y demás. Todo esto para que los padres puedan pues aportar todo esto a los menores hijos, ¿sale? Por ahí. Otra ley, la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños o Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 11, 12 y 22. Esta ley del año 2000. En el artículo 11 indica que son obligaciones de madres, padres y demás personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, a proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimento, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Entonces, imagínense. Dice que en el caso de los alimentos, acuérdense que este tema ya lo hemos súper comentado, que la alimentación comprende comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación, para que ahí lo tengan. En el artículo 12 corresponde a la madre y al padre los deberes enunciados en la alimentación, lo que hemos comentado. Consecuentemente, dentro de la familia y en relación con las hijas e hijos, tendrán autoridad y consideraciones iguales. El hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar no impide que cumplan con las obligaciones que le impone esta ley para los padres que tuvieron hijos fuera del matrimonio. Y habla en el artículo 22 de este tan multicitado derecho de identidad que está compuesto, primero, por tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y ser inscrito en el registro civil, tener una nacionalidad, conocer su filiación y su origen, pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, a fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad. Las normas de cada estado podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento. Entonces, ahí están, ¿no? Y también, bueno, refiere esta situación una jurisprudencia, que ya no voy a hacer mención de ella, pero sí refiere a conocer su origen. Entonces, los menores tienen derecho a conocer su origen, también está por ley, por jurisprudencia. Dice, así, en la medida de lo posible, el niño debe conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, debiendo tenerse presente que conforme al precepto únicamente se encuentra condicionado a que la ley no prohíbe expresamente, lo que decía Osvaldo. ¿Y cuándo lo prohíbe? Bueno, si la ley no lo expresa, pues no, en ningún caso pudiese ser. Entonces, por ahí existen ciertas limitaciones, bueno, no es que sean limitaciones, sino ciertas restricciones en algún momento, pero pues la ley no lo expresa, no dispone, se prohíbe en este caso, no. Por lo tanto, no refiere ninguna situación, ¿sale? Para esta situación. Aquí en el Estado de México existe una ley de protección para el derecho de niñas, niños y adolescentes. Aquí en nuestro estado, pues sí tenemos una disposición independiente al Código Civil que hace mención. Existe una ley que se llama así, Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley refiere en su artículo 9, son derechos de los niños. Dice, de manera enunciativa y no limitativa, voy a mencionar la 2, la identidad,
la seguridad jurídica y la familia. A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos y derechos de la personalidad conforme a lo previsto por la legislación civil, a ser registrado, solicitar y recibir información sobre su origen, identidad de sus padres, vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus progenitores, mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, aún en el caso de estar separados, salvo si ello es contrario al interés superior de la niña, niño y adolescente. Bueno, pues ahí sustenten ustedes en estos artículos de esta ley para protección de los niñas, niños y adolescentes. En el caso de que la mamá, pues, sustraiga a los menores y no se los deje ver al padre, ¿no? En este caso, pues, he dicho que no es derecho de los padres, sino es el derecho de los niños, pues, convivir con sus padres y con las familias de ambos padres. Entonces, bajo esta circunstancia, pues ahí está dispuesto. Entre muchos y otros derechos y obligaciones, que bueno, pues para eso tenemos la ley, pero pues no veremos en amplio rasgo, únicamente el tema de la paternidad. ¿Sale? ¿Dudas? En el Código Civil, por último, está en el libro cuarto, título quinto, del capítulo 1 al 3, en su artículo 4.147 al 4.177. Y hace referencia de esta parte, previo a esto, vamos a indicar esto, que ya lo habíamos por ahí comentado cuando hablábamos del parentesco. Refiere el código, civil, en el caso de la paternidad, dice presunción de ser hijo de matrimonio. Bueno, esta partecita ya la habíamos comentado. Dice que se va a presumir que es hijo de un matrimonio, los nacidos después de 180 días. Bueno, ya hicimos este conteo, hicimos una línea del tiempo y dijimos ahí en qué momento iba a ser considerado un hijo de familia, o sea, un hijo de matrimonio. ¿Por qué nacidos después de 180 días? Bueno, porque recuerden, y si nos vamos sobre los 180 días, son 3, 6, 9, 12, 18, son 5 meses. Supongamos que es un hijo o una gestación de 6 meses, dispone que si nació después de los 180 días, es hijo de el matrimonio. Si nació antes, habría que establecer porque a lo mejor pues ya venía embarazada cuando se casó, entonces posiblemente pues no sea hijo de familia. ¿Y por qué esa situación? Bueno, supongamos que el matrimonio se casa, tiene al hijo y la señora va y lo quiere ir a registrar, ¿sale? Como hijo del matrimonio. Entonces va a analizar el registro civil y va a decir, ok, se casaron en tal fecha, cuenta 180 días, si fue después, es hijo de matrimonio. Si fue antes de esta fecha, el registro civil no lo va a registrar porque va a pensar de que fue un hijo previo al matrimonio y entonces para que venga el reconocimiento tienen que venir ambos padres, que acuérdense que sí se puede hacer, ¿sale? En esta circunstancia. También los nacidos dentro de 300 días siguientes a la disolución. Sí, claro, se disuelve el vínculo matrimonial y contados ahí 300 días. Si nace dentro de estos 300 días después de disuelto, se entenderá igualmente que fue nacido o que es hijo del matrimonio. Para evitar esta situación, siempre que se van a divorciar las personas, los casados, las personas que están unidas en matrimonio, les va a pedir siempre el juez un estado de gravidez, un examen donde refiera cuál es su estado de gravidez, es decir, si está embarazada o no. Si no está embarazada, refiere textual, no hay embarazo. Pero si está embarazada, se dejan a salvo esos derechos para que cuando nazca, pues tenga ciertos derechos el menor hijo, porque es, en este caso, del matrimonio. Salvo que, bueno, pues se vayan a divorciar,
pues a lo mejor porque ya no fue hijo del matrimonio. ¿Sale? Esto para que disponga esa situación. Igual lo mismo, en el caso de que uno de los cónyuges muera, pues igual se dispone, ¿sabes? Que falleció en tal fecha y son 300 días después a la fecha de la muerte para disponer que fue hijo del matrimonio. Para celebrar esa parte, ¿no? Indicar esa situación. Y que no quede ahí como la duda de que si es hijo o no es hijo del matrimonio. Y después informa esta situación que hemos estado hablando de la improcedencia del desconocimiento de hijo de matrimonio. Dice, si el esposo ha otorgado su consentimiento tácito o expreso, no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Ahí dispones. Bueno, aquí habla cuando estamos en matrimonio, o están casados, o se van a casar, o se divorcian, en este caso. También habla de la legitimación. ¿Quién es la persona indicada para solicitar el desconocimiento de la paternidad una vez disuelto el matrimonio? Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación. Puede ser el padre o puede ser hasta un hijo de ese padre, que bueno, refiere a que pues, el hecho de que quede reconocido pues pueda afectar sus derechos sucesorios. Entonces, por ahí puede ser. Esto en cuanto a que pueda perjudicar, ya sea por disolución o por muerte, ¿no? También por ahí puedan decir, no, pues es que no hacemos, siempre y cuando haya matrimonio, si no, pues no aplican estos plazos. Plazo para que el esposo contradiga la paternidad. La acción del esposo para contradecir la paternidad deberá deducirla dentro de 6 meses, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho. 6 meses. En que quedó registrado el hijo, entonces hay que ir a desconocer a ese hijo, ¿sale? Así, literal. Plazo para que el esposo declarado de interdicción desconozca la paternidad. Bueno, acuérdense que el estado de interdicción es que a lo mejor el esposo, pues haya caído en coma o haya caído en alguna situación de estado de lucidez. Bueno, pues ahí, ¿qué plazo? Si el esposo está bajo tutela por haber sido declarado en estado de interdicción, el tutor y el tutor no ejercitare la acción de desconocimiento de paternidad, podrá hacerlo el esposo durante haber salido de la tutela, en el plazo establecido en el precepto anterior, 6 meses. Que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. Bueno, ahí, situación viable. Y legitimación de los herederos del esposo para desconocer la paternidad, lo que le decía, ¿no? En el caso de la sucesión. Cuando el esposo muera, sin que haya cesado la causa de la declaración de estado de interdicción, los herederos podrán contradecir la paternidad. Con excepción del caso del artículo anterior, los herederos del esposo no podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya iniciado el juicio. En los demás casos, si el esposo ha muerto sin ejercitar la acción dentro del plazo, los herederos tendrán para ejercitarla 6 meses desde que el presunto hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean perturbados por el mismo en la posesión de la herencia. Bueno, ahí tenemos, ¿no? 6 meses para que lo puedan ejercitar en cualquier punto de vista. Y la presunción de paternidad en caso de mujer que contrae nuevo matrimonio. Si la mujer contrajera nuevas nupcias, contraviniendo los plazos para hacerlo, acuérdense que ya no hay plazos para hacerlo, se presume que el hijo es del actual esposo, si nace después de 180 días de la celebración del posterior matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Bueno, acuérdense que son 300 después, pero si nace dentro de los 180 días con el nuevo matrimonio, se presume que es del nuevo matrimonio. ¿Sale? Eso para, pues, tenerlo ahí pendiente. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes?
con estas discusiones legales. Todavía nos falta un poquito hablar de este tema, pero lo haremos la siguiente sesión, que es mañana. ¿Dudas? Profe, Sí, Kevin. dijo que la afiliación no era parte de la paternidad, ¿verdad? No es que no tenga que ver, sino que depende del punto de vista que tú lo quieras ver. Vuelvo a referir, la paternidad es la relación que existe del padre hacia el hijo. Es la paternidad, ¿no? Yo soy padre. Y cuando decimos la filiación, es la relación que existe del hijo con el padre. Ahí no pudiese decirse de otro modo más que filiación. ¿Cuál es tu filiación? Ah, pues es que soy hijo de mi papá. Y al revés, ¿no? Cuando hablamos de paternidad, bueno, pues mi hijo es tal. Ok, gracias. De nada. Pues 27 jóvenes. Está Alba. Está Edith. Está Elsa. Está Fátima. Está Gisela. Está Jimena. Está Jonás. Está Kevin. Está Marco. Está Marta. Por ahí también a Misael. A Estefano. A Yamilé. A Yamilé no la vi. No la vi, no la vi. No, no la vi. A Yamilé no. Ah, pero dijo que ella era quien se iba a salir, ¿verdad? Que iba a ir al médico, me parece. Carla, no la. Así Carla Andrea sí está. Mariana. Mariana no. Y Victoria, sí. Para la siguiente sesión, por favor. Investíguenme. Las características para el reconocimiento de hijo. Estamos hablando de paternidad. Vamos a reconocer a un hijo, ¿no? Para la paternidad. ¿Qué características tiene el que reconozca a un menor? Acuérdense que el reconocimiento, pues es el que yo reconozca voluntariamente a un hijo. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser esas características bajo las cuales yo voy a reconocer a ese hijo? ¿Sí? Profe, Sí. si esas características ya las incluimos en la infografía. Hacer énfasis, ¿no? Explique entonces las características. Ok, gracias. Sería todo, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, cuídese mucho, profe. Tenga excelente día. Igualmente, hasta luego. Profe, disculpe una pregunta. Adelante. Si mi infografía la hice sobre paternidad y patria potestad, ¿está bien? ¿O junté los dos temas? Bueno, sobre los dos temas hablé porque se me hizo interesante. No podía tener las dos, ¿verdad? Pues súbala, no importa. ¿Sí? Ah, profe, gracias. Órale.